Hola, el motivo de este vídeo es que no podemos juntarnos en el auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant para celebrar el Cineforo Literario. La culpa es del dichoso COVID-19, así que es mejor que cada uno nos quedemos en nuestra casa, aunque, bueno, tampoco es que tengamos otra alternativa. Aún así, nos resistimos a que este aislamiento y este virus nos fastidien la agenda. Hoy íbamos a disfrutar de Scarface, el terror del Hampa, una película de 1932 dirigida por Howard Hawks y producida por Howard Hughes. No confundirlo. Ambos trabajaron juntos para sacar adelante, no sin ciertos problemas, como veremos más tarde, la adaptación del libro de Armitage Trail, titulado simplemente, y como habrán adivinado, Scarface. Antes que nada, me gustaría decir que este libro es un claro ejemplo de obra que ha sido ensombrecida por el éxito de sus adaptaciones, y a pesar de que estas son muy famosas, el libro es imposible de encontrar en castellano. Así que si están interesados en leerlo, deben acudir a ediciones en inglés o, como en mi caso, en catalán. Comenzaré hablando un poco sobre el autor. Armitage Trail fue el seudónimo de Maurice Kunz, del que apenas se tiene información, tan solo que su escasa obra se centró en el género pulp, de crímenes y detectives. Se sabe que se mudó a Chicago y que convivió relacionado de alguna manera con el mundo de la mafia, de donde sacaría la inspiración para sus relatos. El ejemplo más evidente es el de Scarface, que traducido al castellano significa cara cortada, y que era el mote de Al Capone, el cual tenía como el protagonista de la novela una gran cicatriz en la mejilla. El libro es una crónica sobre el ascenso al poder de Tony Guarino. Es un relato sobre la violencia en cadena, sobre la corrupción, sobre la ambición desmedida y las sempiternas causas que la provocan. Es decir, el dinero, el poder y el sexo. El libro se publicó en 1930 y disfrutó del éxito suficiente como para que el Hollywood de la época se interesara por él. Es entonces cuando Armitage Trail se mudó a Los Ángeles y realizó trabajos relacionados con el cine, hasta que a la edad de 28 añitos murió de una insuficiencia cardíaca, causada posiblemente por la gula y el alcoholismo. Así que no vivió lo suficiente como para ver la película que nos ocupa terminada. Otros dos datos que contextualizan el libro y por lo tanto a la película son: en primer lugar, la ley seca, que duró casi 14 años y que prohibió la venta de alcohol. Esto hizo que el contrabando de bebida floreciera organizado por grupos criminales que se enzarzaron en sangrientas guerras territoriales, mucho más sangrientas si cabe con la aparición novedosa de las ametralladoras Thompson, conocidas simpáticamente como las máquinas de escribir de Chicago. Otro dato, concerniente al cine de la época, es que durante los primeros años 30 del siglo pasado, después de la Gran Depresión, el cine, para evitar la pérdida de público debido a la crisis económica, tuvo que acudir a contenidos más extremos en los que la violencia y el sexo atrajeran a los espectadores a las salas. Fueron los años de los musicales repletos de bailarinas semidesnudas o las películas cada vez más violentas sobre el crimen organizado. Y poco más. Tras una pausa de unos segundos, entraré a destripar la novela, a compararla con la película y a comentar algunas escenas. De modo que es recomendable que hayan visto antes la película. Y si no, pues no pasa nada. Un consejo práctico de nuestro mafioso favorito y seguimos. Listen, little boy. In this business, there's only one law you gotta follow to keep out of trouble. Do it first, do it yourself, and keep on doing it. Hola de nuevo, presumiblemente hayan visto ya la película, la conozcan o les da igual enterarse de algún que otro spoiler. De modo que voy a empezar comentando el libro y voy a compararlo con la película. El relato tiene una estructura lineal. Se nos presenta a un Tony Guarino, que es un joven italoamericano muy inteligente y muy visceral, que se ha enamorado de una bailarina de cabaret. Se deshace del novio de esta y comienza a extorsionar para una banda que se dedica al tráfico de bebidas alcohólicas. Varios tiroteos con una banda rival y una pelea con el capitán de la policía le hacen alistarse en el ejército para desaparecer temporalmente del mapa.
participa, por mala suerte, en la Primera Guerra Mundial, donde demuestra su capacidad de liderazgo y regresa de la contienda condecorado, con una cicatriz en la cara que le hace irreconocible y con la noticia de que todo el mundo le ha dado por muerto. Nada más llegar a Chicago, se presenta en casa de su novia la cabaretera y la encuentra con otro. Vaya por Dios. Los mata a ambos y decide cambiarse el nombre de Tony Guarino a Tony Camonte. Y acto seguido pasa a formar parte de la banda de uno de los mafiosos locales, llamado John Lowe. Y es aquí cuando comienza la peli. Esta cambia varios nombres, oficios o parentescos. Por ejemplo, Jim Coley, que en la película es bautizada como Poppy, y que en el libro se dedica a suministrar y a hacer desaparecer las armas en un tiroteo. O el policía Ben, que en el libro es el hermano de Tony, pues, y en la película ni siquiera se nombra ese parentesco. Pero en general se mantienen las líneas maestras del relato, principalmente el orden sucesivo de hechos violentos que engendran a su vez otros hechos violentos. Y también está la relación de triángulos amorosos formados por Tony, Poppy y John Lobo, o el formado por Tony, Rinaldo y Cheska, la hermana de Tony. Pero si algo cambia drásticamente en la película, es el papel de la policía y la justicia. Toda la corrupción del libro, con policías, jueces y fiscales exigiendo su parte del botín a cambio de hacer la vista gorda, se cambia en la película por mensajes de denuncia en contra de la violencia o con una sociedad civil preocupada por solucionar la escalada de crímenes. En el libro se llega a decir que para Tony, y cito textualmente, la única diferencia entre un policía y un pistolero era que el primero tenía una chapa de identificación. Tanto uno como el otro salían de los mismos barrios y tenían las mismas ideas y la misma educación. Generalmente se conocían antes de tomar caminos divergentes y de hecho, si los gángsters manejaban bastante dinero, siempre se entendían la mar de bien. Y ya, fin de la cita. El motivo de este blanqueo tiene que ver con el intento de sortear a la censura. Si en la presentación hablaba de que la violencia y el sexo eran el gancho que atraía al público, paralelamente, y precisamente por ello, se había creado un código de censura bastante mojigato que pretendía defender la moralidad de los espectadores. Pues bien, estas reglas, más conocidas por el código Hays, entraron en vigor en 1930. Nuestra película es de 1932 y sin embargo este código no se aplicó a rajatabla hasta 1934. Es por ello que las películas anteriores a 1934 se las conoce con el nombre de pre-code, anteriores al código. De modo que a pesar de ser una película pre-code, al productor Howard Hughes le costó horrores hacer que la película se exhibiera. La violencia y la sensualidad parecen intactas, pero la justicia tiene en Scarface un gran lavado de cara. En venganza por esto, Howard Hawks y el guionista Ben Hedges, el cual había sido periodista en Chicago durante los años de la prohibición, le colaron a la censura la insinuación de una relación incestuosa entre hermanos, entre Tony y Cheska, algo bastante morboso que no aparecía en la novela. También añadieron una referencia a la matanza del día de San Valentín, que ordenó Al Capone, para cargarse a varios de sus rivales. Y como curiosidad, podemos ver en un pequeño papel a Boris Karloff, famoso por interpretar al monstruo de Frankenstein. Y por último, me gustaría reseñar algunos aspectos notables que hacen a esta película merecedora de todo el prestigio que conserva. Howard Hawks, director de innumerables obras maestras tanto de la comedia como del cine negro o el western, decía que una película son 3 escenas buenas y ninguna mala. Si es por ese motivo, Scarface va más que sobrada. La visión del director nos deja imágenes inolvidables, como esa imaginativa elipsis temporal formada por un calendario y una metralleta, el icónico uso de la letra X que premonizaba o señalaba el lugar exacto de una muerte, y ya por último, el trágico tiroteo final, sublime. Y ya finalizo diciéndoles que sí, que Brian De Palma hizo un remake en los 80 con Al Pacino en el papel desquiciado de Tony Montana. En otra cuarentena, si eso, hablamos de ella. Ahora solo quiero agradecer
a la Asociación Punto y Coma y a la Concejalía de Cultura por confiar en nosotros otra temporada cinéfila más. Hasta la vista.